Hola a todos. Esta es la tercera parte del video. En la primera te expliqué cómo hice el dibujo y la frase. En la segunda, cómo configuré la impresora. Y si te interesan las dos partes anteriores, te las dejo en la descripción. Estos cojines fueron hechos en una impresora casera y con tinta normal. Entonces, empezamos. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Una plancha sin el vapor, los papeles de transferencia, un soporte. Aquí vamos a planchar para no arruinar el piso. Una funda de almohada. Yo la utilicé encima para poder planchar. Una cinta adhesiva, tijeras. También utilicé un cúter y una regla. Y eso es todo. Quizás te estés preguntando, ¿y la tabla de planchar? Bueno, ahora te digo una cosa. Estos huequitos de acá arruinan completamente tu sublimación. Así que definitivamente no la uses. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. Este es el papel transfer. ¿Lo ven? Aquí están nuestras copias. Esta es la muestra de color que hicimos en el video anterior. Este es el papel que viene aquí. Es el papel que sirve para planchar al final de la impresión. Aquí está nuestra impresión. Lo primero que tenemos que hacer es cortarle los bordes. Por ejemplo, aquí. Y aquí. Igualmente en el otro lado, para empalmarlos. Entonces, lo cortamos. Para que sea más fácil este paso, utilicé la regla y un cúter. Ahora lo que nos toca es, con mucho cuidado, empalmar estas dos figuras, así, y pegarlo con la cinta adhesiva por atrás. Se habrán fijado que no están en modo espejo las letras. Bueno, esto es un error, obviamente, porque el que salió correcto ya lo pegué. No podía esperar. Bueno, ahora le ponemos la cinta adhesiva. Lo que tenemos que hacer ahora es cortar todo el borde. Yo no quiero utilizar la tijera, porque cuando uno utiliza la tijera, los cortes son definidos. Y yo quiero que se desvanezca en la tela. Así que lo voy a cortar con las manos, siguiendo el borde. Pero fíjense bien, lo voy a rascar de esta manera. Tratando para que no sea un tajo definido. Y así lo sigo haciendo por todo el contorno, con mucho cuidado. ¿Se dan cuenta? Así va a quedar. Después de eso, lo pegamos. Fíjense bien, he colocado la cinta adhesiva en estos lugares. Y ahora hay que empalmarlos. Así. El centro no está muy bien.
¿Bien? Bueno, así. Ahora lo colocamos en la tela. Recuerden que lo tenemos que hacer en nuestra base para no estropear el piso. La ponemos así. La centramos bien y la planchamos. Yo empecé siempre por el centro, porque esta es la parte más difícil. Luego la planché así, ya saben, haciendo presión. Luego hacia los bordes, haciendo presión en los bordes, para que no se despegue después al lavar. Luego hacia los bordes, haciendo presión. No exageren tampoco, ¿verdad? Porque si hacen mucha presión, la pintura se deshace y forma un manchón horrible. Vean que mis movimientos son lentos y con la otra mano voy agarrando el papel para que no se mueva. Eso es muy importante. Ahora haciendo círculos. En este momento estoy mostrando cómo lo hice, porque en realidad esa tela estaba muy bien planchada. Así tiene que ser. Quería decir además que la tela que estoy utilizando es una tela plana. Quiero decir que no cede por ningún lado. Como es para un cojín, me pareció ideal. Después que terminaron de planchar, tienen que dejar reposar la imagen entre 5 y 10 minutos. Cuando ya haya reposado, lo prueban a levantar solo de un lado, con mucho cuidado. En caso que salió mal, ya no hay vuelta atrás, no se puede arreglar. O por lo menos yo no sé cómo arreglar. Y así quedó. Fíjense bien. Estos son los bordes. Estos son los bordes de lo que yo hablaba, que quería que se pierda con la tela. ¿Lo ven un poco? Bueno, ¿qué les parece?